Hay una idea que se repite como un dogma silencioso: si eres correcto, si eres honesto, si eres transparente, el mundo eventualmente te recompensará. Pero ¿por qué entonces tantas personas que hacen lo correcto terminan cansadas, desplazadas, ignoradas? ¿Por qué quienes hablan menos, sienten menos culpa y no explican nada parecen moverse con más libertad dentro del juego social? Algo no encaja, y no es casualidad. Tal vez el problema no sea tu esfuerzo, ni tu moral, sino la lógica invisible bajo la que todos están operando sin decirlo en voz alta. Nietzsche advertía que las verdades más peligrosas no son las falsas, sino las verdades a medias que la mayoría acepta para poder dormir tranquila. Y si la bondad, tal como te la enseñaron, no fuera una virtud, sino una desventaja mal comprendida, y si el silencio, la distancia emocional y la frialdad no fueran defectos, sino herramientas de poder psicológico, observa tu propia experiencia, en el trabajo, en la familia, en las relaciones. ¿Quién controla realmente el ritmo? ¿El que se explica o el que no necesita hacerlo? Esta no es una historia sobre maldad, sino sobre percepción, no sobre manipular, sino sobre ver con claridad, porque cuando entiendes las reglas reales, dejas de culparte, y empiezas a observar el juego desde afuera. Aquí es donde todo comienza. La mayoría de las personas entra al mundo social creyendo que existe una coherencia entre lo que se dice y lo que realmente se recompensa. Se les enseña que ser abiertos genera confianza, que mostrar buenas intenciones construye vínculos, que decir la verdad siempre te coloca en una posición moral superior. Pero en la práctica, el sistema no funciona así, y no es porque el mundo sea injusto, sino porque opera bajo una lógica distinta, una lógica que casi nadie se atreve a mirar sin incomodidad. Nietzsche entendía que las sociedades no se sostienen sobre la verdad, sino sobre ficciones útiles, y una de las más útiles es esta, que la virtud es visible y automáticamente reconocida. En realidad, la mayoría de las dinámicas humanas no premian la virtud, sino la previsibilidad, y la previsibilidad es poder para quien observa, no para quien se expone. Cuando eres demasiado claro, demasiado disponible, demasiado explicativo, reduces tu valor estratégico, te vuelves legible, y lo legible se controla. El error no está en tu intención, sino en el marco mental desde el que actúas. Crees que estás jugando un juego moral, cuando en realidad estás dentro de un juego de posicionamiento psicológico. En ese juego, no gana el más bueno, sino el que genera más incertidumbre controlada. No el que da más, sino el que regula mejor su presencia. No el que se justifica, sino el que no siente la necesidad de hacerlo. La sociedad dice que el silencio es sospechoso, pero en la práctica, el silencio es espacio, y quien controla el espacio controla la interacción. Observa cualquier reunión, cualquier negociación, cualquier conflicto sutil. La persona que habla menos suele marcar el ritmo. No porque sea más inteligente, sino porque no revela su centro. Nietzsche llamaría a esto fuerza contenida. No agresión, no violencia, sino la capacidad de no reaccionar automáticamente. Otro mito profundamente arraigado es que ser comprensivo te protege, que si muestras empatía constante, los demás harán lo mismo contigo. Pero la empatía, cuando no está equilibrada con límites invisibles, se transforma en acceso libre, y el acceso libre rara vez se respeta. El ser humano tiende a valorar lo que no puede tocar del todo. No por maldad, sino por estructura psicológica. Aquí aparece la primera ruptura dolorosa, entender que muchas veces no te han tratado mal porque seas débil, sino porque te has presentado sin fricción, has estado disponible antes de ser elegido, has explicado antes de que te pidieran una explicación, has cedido antes de que existiera una verdadera presión, y en ese gesto, aparentemente noble, perdiste posición. Nietzsche no proponía volverse cruel, sino dejar de vivir desde la necesidad de aprobación, porque la necesidad es visible, y lo visible se explota. El mundo no castiga la bondad, castiga la ingenuidad estratégica, y esa ingenuidad nace de creer que todos juegan con las mismas reglas morales que tú. Cuando comprendes esto, algo se reacomoda, no te vuelves cínico, te vuelves lúcido, empiezas a notar que muchas normas sociales no están diseñadas para protegerte, sino para mantenerte predecible, y la predictibilidad, en cualquier sistema de poder, es una desventaja. Aquí no hay villanos claros, solo personas actuando según incentivos invisibles. El problema nunca fue tu esencia, fue el manual que aceptaste sin cuestionar, y hasta que no veas el juego real, seguirás sintiendo que haces todo bien, y aún así pierdes algo que no sabes nombrar. Aquí es donde el conflicto se vuelve consciente, aquí es donde el juego cambia. Cuando observas el comportamiento humano sin romantizarlo, aparece un patrón incómodo. Las personas no responden a lo que dices que eres, sino a lo que tu conducta les permite hacer contigo.
No reaccionan a tu intención, reaccionan a la posición que ocupas en su mapa mental, y ese mapa no se dibuja con palabras, se dibuja con límites, silencios y tiempos. Piensa en alguien que siempre está disponible, contesta rápido, explica de más, se adelanta a las necesidades de los demás. Desde fuera parece compromiso, madurez, incluso fortaleza, pero psicológicamente envía otro mensaje: mi estabilidad depende de esta interacción. El otro no lo formula así, pero lo siente, y cuando alguien percibe dependencia, incluso leve, su respeto se reconfigura, no por crueldad consciente, sino porque el cerebro humano jerarquiza automáticamente. Nietzsche entendía que el ser humano mide fuerza antes de medir moral. Primero evalúa si el otro puede sostenerse solo, luego decide cómo tratarlo. Por eso la excesiva amabilidad genera una reacción paradójica. No despierta gratitud duradera, despierta relajación del cuidado. El otro baja la guardia ética porque inconscientemente siente que no hay consecuencias. Observa una relación donde una persona siempre cede. Al inicio es valorada, luego se vuelve esperada, más tarde, exigida, finalmente, ignorada, no porque haya cambiado su esencia, sino porque su patrón enseñó al otro que podía tomar sin perder nada. La psicología humana no responde al sacrificio silencioso, responde a la fricción. Donde no hay fricción, no hay ajuste de conducta. Lo mismo ocurre con la sinceridad total, decir todo lo que piensas, mostrar todas tus dudas, compartir cada inseguridad parece honestidad, pero también elimina misterio, y el misterio no es manipulación, es profundidad no revelada. Cuando todo está expuesto, el otro deja de explorar, ya no hay tensión cognitiva, no hay interés activo. Nietzsche veía en esto una forma de empobrecimiento del espíritu. El exceso de transparencia no eleva, aplana. En el trabajo sucede de manera aún más clara. El empleado que siempre explica por qué algo no salió bien, que se adelanta a justificarse, cree que está demostrando responsabilidad, pero en la mente del observador ocurre otra cosa. Se fija la imagen de alguien que necesita defenderse. Y quien necesita defenderse rara vez es percibido como centro de poder. El que comete un error y guarda silencio, esperando ser interpelado, proyecta algo distinto, autocontrol, no inocencia, sino dominio emocional. Nietzsche llamaría a esto voluntad contenida. No reaccionar no es pasividad, es una forma de selección. Seleccionas cuándo hablar, cuándo mostrar, cuándo retirarte. La mayoría no hace esto. La mayoría reacciona, y quien reacciona siempre va un paso atrás del que observa. Incluso la culpa funciona como una señal. Quien se disculpa demasiado comunica inferioridad relacional, no porque haya hecho algo grave, sino porque su lenguaje corporal y verbal indica que teme perder el vínculo. Y cuando el miedo entra en escena, el equilibrio se rompe, el otro ya no se encuentra frente a un igual, sino frente a alguien que necesita. Nada de esto se percibe de forma consciente. Nadie dice, voy a aprovecharme. Simplemente actúan según lo que el sistema nervioso les indica. Se acercan más a quien no se desarma. Respetan más a quien no se explica sin ser requerido. Ajustan su conducta frente a quien no reacciona de inmediato. Aquí está la parte que casi nadie quiere aceptar. Muchas veces no te han tratado como querías, no por quién eres, sino por cómo tu comportamiento entrenó a los demás. No es una acusación, es una observación. Nietzsche no buscaba consolar, buscaba revelar. Cuando empiezas a ver esto, ciertas escenas del pasado se reordenan. Conversaciones donde hablaste demasiado, situaciones donde cediste antes de tiempo, momentos donde mostraste miedo esperando comprensión. Y entiendes algo inquietante. El mundo no respondió a tu verdad. Respondió a tu posición. Ese es el punto exacto donde el autoengaño se rompe. No para volverte duro, sino para volverte consciente. Porque solo cuando entiendes cómo reaccionan realmente las personas, puedes decidir si quieres seguir actuando igual o no. En toda estructura social, aunque se disfrace de igualdad, siempre hay una diferencia clara entre quienes entienden el juego y quienes solo obedecen sus reglas visibles. No es una cuestión de inteligencia ni de ética, sino de lectura psicológica. Dos personas pueden actuar dentro del mismo entorno, con valores similares, pero obtener resultados completamente opuestos. La diferencia está en cómo se posicionan, no en lo que declaran. El que vive según la norma superficial cree que ser coherente, predecible y siempre disponible genera confianza. Cree que la constancia emocional es una señal de madurez, y por eso se muestra igual en todo momento. No regula su energía, no administra su atención, no filtra su acceso, confía en que el sistema reconocerá su estabilidad, pero el sistema no recompensa la estabilidad, la utiliza. Del otro lado está quien entiende la lógica subterránea. No es alguien que engaña ni manipula activamente, simplemente observa más de lo que habla. Responde,
pero no siempre. Está presente, pero no se ofrece por completo. No porque juegue a ser inaccesible, sino porque no entrega su centro emocional a cualquier estímulo. Esta persona no se justifica, no aclara de más, no siente la urgencia de ser comprendida en todo momento. El primero suele perder posición sin entender por qué. Empieza siendo valorado y termina siendo absorbido. Se convierte en el que siempre está, el que siempre ayuda, el que siempre entiende, y en ese rol, su palabra pierde peso, no porque sea falsa, sino porque es esperada. Ya no hay riesgo en ignorarla. El segundo, en cambio, mantiene una tensión constante, no una tensión agresiva, sino una tensión de autonomía. Los demás no saben exactamente hasta dónde pueden llegar con él. No conocen todos sus pensamientos. No anticipan sus reacciones. Y esa incertidumbre genera ajuste. El entorno se vuelve más cuidadoso, más atento, no por miedo, sino por respeto implícito. Nietzsche veía con claridad esta diferencia. Para él, el resentimiento nacía cuando el individuo se sometía a normas que lo debilitaban y luego culpaba al mundo por el resultado. El que entiende el juego no se victimiza, tampoco se siente superior, simplemente acepta que el mundo no funciona según ideales, sino según fuerzas. En relaciones personales, esto se traduce de manera brutal. Quien se entrega rápido, explica todo, busca seguridad constante, suele terminar preguntándose por qué el otro se enfría. No entiende que la cercanía sin estructura genera saturación. El otro no se aleja por falta de afecto, sino por exceso de previsibilidad. En cambio, quien avanza con ritmo propio, quien no necesita confirmar cada paso, suele mantener el interés sin esfuerzo visible. En el ámbito laboral ocurre lo mismo. El empleado que siempre dice sí termina cargando más sin ganar más. El que elige cuándo decir sí, cuándo callar, cuándo retirarse, conserva valor, no porque trabaje menos, sino porque no diluye su posición. El sistema respeta lo que no puede exprimir sin resistencia. Aquí no hay buenos ni malos. Hay personas que actúan desde una moral aprendida y personas que actúan desde una comprensión estructural. Una pierde energía intentando ser correcta, la otra conserva energía entendiendo cuándo no exponerse. El que pierde suele sentirse confundido. El que gana parece tranquilo. No celebra, no presume, simplemente se mueve con menos fricción. Y esa ausencia de fricción es lo que, irónicamente, le permite avanzar. Nietzsche no glorificaba al vencedor externo, sino al que no se traiciona para encajar. Y muchas veces, obedecer ciegamente la norma social es una forma de traición silenciosa. La verdadera diferencia no está en la intención, sino en la lectura del terreno. Y esa lectura decide quién queda atrapado, y quién permanece libre. Hay errores que no parecen errores. Están socialmente aprobados, incluso celebrados. Se presentan como señales de madurez, de buena intención, de inteligencia emocional, pero en la práctica, estos comportamientos erosionan la posición psicológica de quien los repite, no de forma inmediata, sino lenta, casi invisible, y por eso son tan peligrosos. Uno de los más comunes es confundir claridad con exposición total, decir siempre lo que sientes, explicar cada decisión, justificar cada límite. Se cree que eso evita malentendidos, pero en realidad elimina ambigüedad estratégica. El otro ya no necesita interpretar, solo reaccionar, y cuando no hay interpretación, no hay respeto profundo, solo gestión, te conviertes en algo que se administra, no en alguien que se considera. Otro error frecuente es adelantarse al conflicto, pedir disculpas antes de que exista una acusación, explicar un error antes de que alguien lo señale. La intención es buena, mostrar responsabilidad. El efecto psicológico es otro. Estableces una jerarquía donde tú asumes la culpa y el otro asume la posición de juez. Aunque no lo quiera, aunque no lo pida, a largo plazo, esa dinámica se fija, y salir de ella es difícil. También está la idea de que ser siempre accesible es ser confiable. Responder rápido, estar disponible, no poner distancia, pero la accesibilidad constante no construye valor, lo diluye. El ser humano no protege lo que está siempre al alcance, no porque no lo aprecie, sino porque no siente que pueda perderlo. Y donde no hay posibilidad de pérdida, no hay cuidado. Nietzsche veía en esto una forma de autoanulación elegante, no violenta, no explícita, pero constante. El individuo se adapta tanto que desaparece. Se vuelve funcional, correcto, aceptado, y prescindible, porque el sistema no necesita respetar lo que no ofrece resistencia simbólica. Otro error profundo es confundir empatía con absorción. Escuchar todo, cargar con todo, entender a todos. La empatía sin distancia se transforma en invasión silenciosa. El otro deposita, tú sostienes, y poco a poco, tu energía se convierte en un recurso ajeno. No porque te lo quiten,
sino porque nunca aprendiste a retirarla. También está la trampa del buen argumento. Creer que si explicas mejor, si razonas más, el otro cambiará su conducta. Pero la mayoría de las decisiones humanas no se toman por lógica, sino por sensación de posición. Puedes tener razón y aún así perder influencia, porque la razón no compensa una posición débil. Otro error es buscar cierre emocional donde no hay intención de responsabilidad. Querer hablarlo todo, resolverlo todo, dejarlo claro todo, pero no todas las personas operan desde la reciprocidad, y ofrecer claridad a quien no la valora no te dignifica, te expone. Nietzsche diría que no todo merece tu profundidad. Finalmente, está el error más sutil, creer que aguantar te hace fuerte. Soportar en silencio, adaptarte, esperar que el otro cambie. Pero aguantar no es fortaleza, es postergación del límite, y cuando el límite llega tarde, llega deformado, o como explosión, o como retirada definitiva. Estos errores no nacen de debilidad moral, sino de una lectura ingenua del comportamiento humano. Se cometen porque se cree que todos juegan limpio, que todos valoran lo mismo, que todos responden igual, pero no es así, y no entenderlo no te hace mejor persona, solo te deja sin posición. Nietzsche no llamaría a vengarse, ni a endurecerse, llamaría a dejar de sacrificarte en nombre de una idea que no te devuelve nada. Porque perder poder no siempre es perder autoridad externa, a veces es perderte a ti mismo sin darte cuenta. Desde una mirada más fría, más distante, el comportamiento humano deja de parecer contradictorio y empieza a mostrar una coherencia brutal. No moral, no justa, pero coherente. Nietzsche observaba al ser humano no como le gustaría que fuera, sino como realmente actúa cuando no se siente observado. Y desde ahí, muchas ilusiones se derrumban. El error habitual es creer que las relaciones se rigen por intenciones. En realidad, se rigen por fuerzas. Fuerza no como violencia, sino como estabilidad interna. Quien está en paz con su propia posición no necesita convencer, no necesita agradar, no necesita justificar su lugar. Simplemente ocupa espacio, y ese espacio, cuando no se negocia constantemente, se respeta. La mirada maquiavélica no pide volverte calculador en cada gesto, sino dejar de ser ingenuo frente a los patrones. Entender que las personas siguen incentivos, no discursos, que reaccionan a límites, no a promesas, que ajustan su conducta frente a quien puede retirarse, no frente a quien siempre permanece. No es maldad, es economía psicológica. Nietzsche entendía que el poder más estable no es el que se impone, sino el que no necesita mostrarse, el que no amenaza, pero tampoco suplica, el que no explica su valor, porque no duda de él. Esa seguridad no nace del ego, nace de la autosuficiencia emocional, y la autosuficiencia es incómoda para quien vive de la validación externa. Desde esta perspectiva, muchas conductas, correctas, aparecen como estrategias de supervivencia disfrazadas de virtud. Decir siempre que sí, mostrar siempre buena disposición, buscar consenso constante, no porque se quiera colaborar, sino porque se teme al conflicto. Pero el conflicto evitado no desaparece, solo se desplaza, y suele hacerlo en forma de pérdida de posición. El observador frío no reacciona de inmediato, deja que el otro se revele, escucha más de lo que responde, no por manipulación, sino porque entiende que quien habla primero entrega información, y la información es poder. Incluso cuando parece banal, el silencio no es vacío, es contención. Machiavelli habría reconocido en esto una regla básica: no mostrar todas tus cartas. No por engaño, sino por prudencia, porque quien se muestra por completo en un entorno que no ha demostrado merecerlo se vuelve vulnerable. Y la vulnerabilidad, cuando no es compartida, se convierte en desventaja. Nietzsche iría aún más lejos. Diría que la mayoría sufre no por lo que le hacen, sino por vivir desconectada de su propia voluntad. Actúan según lo que creen que deberían ser, no según lo que realmente son capaces de sostener. Y esa fractura interna se filtra en cada interacción. Se huele, se siente, se utiliza. El que observa con cabeza fría no se apresura a demostrar nada. No necesita ser entendido por todos. No entra en cada discusión. No busca cerrar cada herida. Sabe que no toda batalla se libra para ganar. Algunas se evitan para conservar energía. Y esa energía conservada es poder silencioso. Esta mirada no te convierte en alguien cruel, te convierte en alguien sobrio, menos reactivo, menos disponible, menos ansioso por agradar, y curiosamente, más respetado, porque el respeto no nace de la explicación, nace del límite implícito. Entender esto no te obliga a cambiar de inmediato, solo te obliga a dejar de engañarte, a ver que muchas veces no perdiste porque fueras débil, sino porque jugaste un juego que nunca estuvo diseñado para premiar la entrega total.
Nietzsche no ofrecía consuelo, ofrecía lucidez. Y esa lucidez, aunque incómoda, es el primer gesto real de poder interior. Al final, lo inquietante no es descubrir que el mundo funciona de esta manera, sino darte cuenta de cuántas veces ya lo habías sentido sin atreverte a formularlo. Esa incomodidad silenciosa cuando dabas más y recibías menos. Esa sensación de haber sido correcto y aún así quedar fuera. No era mala suerte, era una lectura incompleta de la realidad. Nietzsche no proponía escapar del mundo ni corregirlo. Proponía mirarlo sin anestesia, y cuando lo miras así, entiendes que muchas de tus heridas no vinieron de otros, sino del choque entre lo que creías que debía pasar y lo que realmente pasó. Ese choque es el origen de la frustración moderna. No hay cierre reconfortante aquí, no hay una moraleja amable, solo queda una conciencia más nítida, la certeza de que no todo merece tu explicación, tu entrega ni tu energía, de que el silencio, a veces, no es vacío, sino elección, de que retirarte no siempre es perder, sino negarte a seguir jugando un juego que te drena. El mundo no se vuelve más justo cuando lo entiendes, pero tú te vuelves menos manipulable, menos reactivo, menos ansioso por encajar, y esa diferencia, aunque invisible para muchos, cambia la forma en que te mueves, hablas y decides. Quizás no hagas nada distinto mañana, quizás sigas en los mismos lugares, con las mismas personas, pero algo ya no estará igual, porque una vez que ves las reglas reales, no puedes desverlas, y aunque sigas participando, lo harás con una distancia interna que antes no existía. Nietzsche llamaría a eso dignidad trágica, no la del que gana siempre, sino la del que ya no se miente para sentirse aceptado, la del que entiende que vivir despierto implica perder ciertas ilusiones, pero ganar algo más silencioso y más estable, coherencia interna. Cuando el video termine, no habrá aplausos, solo un momento de quietud, ese instante en el que no buscas respuestas ni consuelo, sino que simplemente observas, y en esa observación, sin euforia ni promesas, comienza algo distinto, no una vida nueva, una mirada nueva, y a veces, eso es lo único que realmente cambia todo.